Vamos a estrenar 2025 con Don Quijote. Bueno, pues como usted sabe, Cervantes comparte con Shakespeare la corona de la gloria literaria desde el Renacimiento hasta ahora. Y mire que ni quien lo dude. Nos preguntamos ociosamente, ¿qué pretende realmente Don Quijote? Pues no creo que se pueda responder esta pregunta, quizá porque la búsqueda del ingenioso hidalgo caballero inventado por Cervantes tiene una dimensión y una repercusión que se desborda, que nos excede, una obra que escapa de los contextos porque está en todos los contextos. A Don Quijote se le puede vincular a las obras de Homero, a las tragedias, a las obras de Dante, a las de Tolstoy, Dickens, Proust, Joyce, y sigue y sigue. Solo Shakespeare se iguala a Cervantes. Son como una especie de espejo, pero de espejo doble. Hamlet, el Rey Lear, Tito Andrónico y más, en efecto, especular con Don Quijote de la Mancha. Y parece que todo es insuficiente si nos atreviéramos a realizar una valoración completa de Don Quijote. No solo insuficiente, sino imposible. Imagínese que deseáramos sostener la afirmación que Don Quijote es el fundador de la verdadera religión española, el quijotismo. ¿Con qué argumentos sostener esta afirmación? Si esos argumentos se encuentran a lo largo de toda la tradición, en los siglos y los siglos y los años y los días de la literatura española, occidental, universal, ¿cómo sostener? Porque desde las primeras palabras que gestaron el parto de la literatura hasta las de hoy, los personajes tratan de destruir la injusticia. Y aquí, en Don Quijote, la máxima injusticia es la muerte. Imaginamos a Miguel de Cervantes pretendiendo no morir, deseando quedarse, deseando habitar en la memoria de los siglos, en su gran libro, a manera de Don Quijote, de Sancho, a manera de Cide, de Hamed Benengeli, los tres rostros completos, complementarios, visibles de Cervantes: el idealista, el realista, el narrador. Leemos Don Quijote y a cada paso se asoma Cervantes, hasta en los momentos más teatrales, en los momentos más tragicómicos de Don Quijote, está la mirada sombría y atormentada de Cervantes, porque tragedia y comedia da nacimiento a la novela. Cervantes, autor del Quijote, es el precursor de la novela moderna a partir de la novela de caballerías y sigue siendo la mejor de todas las novelas, de todas, Una novela tristísima, diría don Miguel de Unamuno. También lo diría Borges. Una obra de la que no podemos salir. La leemos, la releemos, y entre más la releemos, más nos atrapa su perspectivismo. Estamos dentro de ese libro inmenso y gozamos del privilegio de oír las soberbias conversaciones entre el caballero y su escudero, y ahí vamos con ellos trotando invisibles entre aventuras, triunfos, derrotas. Jorge Luis Borges, en una conferencia dictada en la Universidad de Austin en Texas en el año de 1968, dijo esto: creo que los hombres seguirán pensando en Don Quijote porque después de todo hay una cosa que no queremos olvidar, una cosa que nos da vida de tanto en tanto y que tal vez nos la quita, y esa cosa es la felicidad. Y a pesar de los muchos infortunios de Don Quijote, el libro nos da como un sentimiento final de felicidad, y sé que seguirá dándoles felicidad a los hombres. Y para repetir una frase trillada y famosa, pero por supuesto todas las expresiones famosas se vuelven trilladas, algo bello es una dicha eterna. Y de algún modo Don Quijote, más allá del hecho de que nos hemos puesto un poco mórbidos, de que todos hemos sido sentimentales con respecto a él, es esencialmente una causa de dicha. Siempre pienso que una de las cosas felices que me han ocurrido en la vida es haber conocido a Don Quijote. Esto lo dijo Borges y dijo mucho más. Dijo mucho más sobre la relación entre sueño y realidad, que es la médula de la obra. Bueno, regresemos a la pregunta. ¿Qué busca el caballero de la triste figura? Diríamos, pues busca aventuras, busca el combate,
busca la confrontación, porque está en guerra contra la realidad de morir y ser olvidado. Pero mire, no es un necio ni un loco, es un visionario. Ve algo más que nosotros, porque ve la gloria, ve la fama, ve la inmortalidad en la literatura. Sin duda eso es en parte lo que persigue el caballero, porque este es el asunto principal de la segunda parte. Cuando Don Quijote y Sancho descubren que sus aventuras de la primera parte son ya conocidas, esto los revienta de satisfacción, porque la ficción irrumpe en la realidad, cuando la memoria irrumpe en el olvido. Otro efecto entre tantos que tiene la obra sobre quien lee es que sentimos que no estamos a la altura del hidalgo, caballero y de Sancho, porque ellos saben exactamente quiénes son, saben lo que buscan, saben lo que quieren, y quizá nosotras, ¿acaso lo sabemos? Y quizá ellos sí lo saben gracias a sus diálogos, a sus acuerdos, a sus riñas, a sus intercambios de intuiciones. Don Quijote y Sancho se escuchan de verdad el uno al otro y mire, cambian a través del diálogo, cambian a través de escuchar al otro. Entonces vemos cómo el sí mismo, puesto en diálogo, puesto en receptividad hacia el otro, cambia. Claro, el sí mismo cambia frente al otro porque los demás nos transforman. Y la amistad entre Sancho Panza y el caballero me parece que sobrepasa cualquier otra representación literaria. No hay amistad más grande en la literatura que esta. Pero mire, aquí está también la grandeza de Cervantes en su obra, porque ambos personajes eligen la libertad del yo y la ponen al mismo nivel que la amistad. Sancho, tal como dijo Kafka, es un hombre libre, y Don Quijote está atado a su labor de caballero andante. Y aquí la maravilla que podemos intuir nosotros, nosotras, es que estos dos contrarios son amigos, y la base de su amistad es el diálogo, la lealtad, la confianza, la aceptación. Juntos viven, son apaleados por la crueldad del mundo. Cervantes sabe darle vida a la crueldad, como dijo Nabokov. Cervantes es el esteta de la crueldad. Sus personajes sufren tormentos sociales y corporales. El propio Cervantes, una presencia constante, aunque disfrazada en el texto, en la respuesta. Fue el más maltrecho de todos los escritores eminentes. Fue herido en la gran batalla naval de Lepanto, y a resultas de ello, a los 24 años perdió el uso de la mano izquierda. Fue capturado y pasó 5 años en la prisión de Argel. Fue rescatado. Sirvió al Imperio Español como espía en Portugal y Orán, y luego regresó a Madrid, donde intentó emprender una carrera como dramaturgo, fracasando inevitablemente tras escribir al menos 20 obras. Un tanto a la desesperada, se hace, ya no sabía, no tenía cómo mantenerse, se hace recaudador de impuestos. Y aquí me detengo un poco, ¿no? Porque yo sí creo en esa hipótesis, ¿no? Que dice que este oficio, ¿no?, de Cervantes como recaudador de impuestos, pues le da una sabiduría, ¿no?, en tanto a la condición humana. Y bueno, solo para acabar siendo acusado y encarcelado por supuesta malversación. Volvió a ser encarcelado en 1605. 1605, la fecha que se publica la segunda parte, la primera parte, que se publica la primera parte de Don Quijote, y dice una tradición que comenzó a escribir Don Quijote en la cárcel, que Cervantes ahí gestó al caballero de la triste figura. Y esta primera parte, que parece como redactada, ¿no?, dicen los historiadores, redactada a mucha velocidad, decíamos, se publicó en 1605. La segunda parte fue espoleada por la falsa continuación de Don Quijote escrita por un tal Avellaneda. Qué odio le tenemos al tal Avellaneda, ¿verdad? La segunda parte de Don Quijote, decíamos, se publicó en 1615, 10 años después. Cervantes, a quien el editor le arrebató todos sus derechos de autor de la primera parte, mire que habría muerto en la pobreza de no ser por la protección de un noble que lo sostuvo durante los 3 últimos años de su vida. La violencia, el encarcelamiento,
fueron ingredientes básicos de la vida de Cervantes. Los tormentos físicos y mentales sufridos por Don Quijote y Sancho Panza son inseparables de la interminable lucha, de la interminable lucha por la supervivencia y la libertad de Cervantes. Y esta desmesura que encontramos en la obra, incluso hasta en la vida de Cervantes, no se diluye cuando nos apartamos de este libro inmenso y meditamos sobre su forma y lo infinito de su significado, porque mire, no existen dos estudios críticos de la obra maestra de Cervantes que coincidan y que ni siquiera se parezcan. Don Quijote es un espejo que no se pone delante de la condición humana, no es un espejo, es una puerta que se pone delante de cada uno de sus lectores. Es un acceso a la pregunta, a la reflexión, a la dicha, a la risa, al llanto, a la literatura de todos los tiempos venideros, pasados y venideros. Se pregunta el crítico norteamericano Harold Bloom, ¿cómo es posible que ese caballero errante, aporreado y ridiculizado, sea como es, un paradigma universal? Quizá porque, como dice Borges, a Don Quijote le llegamos a admirar y apreciar como un amigo, lo llegamos a querer. Es un personaje que busca al lector y nos busca con su vitalismo. Don Quijote y Sancho son víctimas, pero los dos son extraordinariamente resistentes y eso nos sobrecoge. Porque en la obra, resistir es un acto heroico muchísimo más valioso que el triunfo. Y vemos cómo Don Quijote y Sancho exaltan la voluntad. Nuestro caballero pone la fuerza de voluntad en el idealismo y Sancho en el pragmatismo, en un contexto bastante sórdido, por cierto, una voluntad que, mire usted, a mí me parece laica y literaria. Y esto lo subrayo, lo de laico, o lo de laica, la obra laica, porque hay muchas interpretaciones religiosas en torno a la obra. Pero decíamos, no hay dos interpretaciones iguales. También me parece que Don Quijote es un héroe, un eros heroico. Bueno, si se puede decir así. Un enloquecido por la lectura, pues tal como nos ocurre a todos los que estamos aquí metidos en esto. Es un anciano, un ansioso que va a la búsqueda de un nuevo yo, un yo lúcido que se crea a sí mismo como una ficción. Y mire que Don Quijote va a crear una de las ficciones supremas de toda la historia de la literatura. El propio personaje crea una ficción que se llama Dulcinea. Qué gran obra es Don Quijote. Mire que aguanta cualquier teoría que le echemos. Pero es más que eso. Es un enigma. Porque el hidalgo caballero va detrás de un hombre inmortal. Va detrás de la inmortalidad literaria y la encuentra, aunque para ello casi le hacen pedazos en la primera parte y casi lo llevan a la locura de verdad, en la segunda parte. Y si sobrevive es gracias a la hermandad, a la igualdad con Sancho. ¿Cómo los habrá observado Cervantes? ¿Irónico y cariñoso? ¿O triste? Creo que es una tarea difícil el describir con precisión lo que Cervantes observa en sus propios personajes, quizá con un cariño irónico, una ironía cariñosa, ¿no? Por hacer este juego de palabras, ¿no? Y para decir también que es una tarea crítica imposible, porque entre palabras y hechos, entre el artificio literario y lo real, se encuentra la vida en sí misma. Bueno, ahora bien, Don Quijote nos enfrenta cara a cara con la grandeza. Nunca podemos atraparle, nunca nuestras interpretaciones nos brindan satisfacción, siempre queda un profundo y largo resto por decir. Cervantes, aunque es un placer universal, en algunos aspectos resulta aún más difícil que Dante y Shakespeare, en sus momentos de más altura. Hemos de creer todo lo que nos dice Don Quijote, se lo cree él. Bueno, él o Cervantes es el inventor de una manera de narrar ahora bastante extendida, en la que los personajes dentro de una novela leen narraciones anteriores.
Se cuentan narraciones anteriores que se refieren a sus aventuras previas y sufren la pérdida del sentido de la realidad. Uno de los hermosos enigmas de Don Quijote es que se trata al mismo tiempo de una obra cuyo verdadero tema es la literatura y de la crónica de una realidad áspera y sórdida, decíamos, el declive de España. El Caballero es la tremenda crítica de Cervantes a un reino que solo le había recompensado con malos tratos su heroísmo patriótico en Lepanto. Y quizá este aspecto de Cervantes, crucial en su vida, enamoró a Kafka, quien escribió un relato breve y extraordinario titulado La verdad sobre Sancho Panza. Ahora leeré lo que escribe Kafka. Sancho Panza, que por lo demás nunca se jactó de ello, logró con el correr de los años, mediante la composición de una cantidad de novelas de caballería y de bandoleros en horas del atardecer y de la noche, apartar a tal punto de sí a su demonio, al que luego dio el nombre de Don Quijote, que éste se lanzó irrefrenablemente a las más locas aventuras, las cuales, empero, por falta de un objeto predeterminado, y que precisamente hubiera debido ser Sancho Panza, no dañaron a nadie. Sancho Panza, hombre libre, siguió impasible, quizás en razón de cierto sentido de la responsabilidad a Don Quijote en sus andanzas, alcanzando con ello un grande y útil esparcimiento hasta su fin. Aquí termina el relato de Kafka. Una maravillosa interpretación del auténtico objeto de la búsqueda del caballero, que es el propio Sancho Panza. O sea que para Kafka, Don Quijote era una especie de demonio o de genio, pero de Sancho, proyectado por el astuto Sancho en un libro de varias historias de aventuras cuyo destino es la muerte. Kafka, discípulo de Cervantes, lo sabemos. Y mire, así como no podemos entender a Kafka si no somos kafkianos, tampoco podemos conocer el objeto de la búsqueda cervantina a menos que seamos quijotescos, resistentes, supervivientes. Y quiero terminar para volver siempre a iniciar con estas palabras dichas por Borges al recibir el premio Cervantes. Recuerdo la primera vez que leí El Quijote, allá por los años 1908 o 1909, y creo que sentí, aún entonces, el hecho de que a pesar del título engañoso, el héroe no es Don Quijote. El héroe es aquel hidalgo manchego o señor provinciano que diríamos ahora, que a fuerza de leer la materia de Bretaña, la materia de Francia, la materia de Roma, la grande, quiere ser un paladín, quiere ser un Amadís de Gaula, por ejemplo, o Palmerín o quien fuera. Ese hidalgo que se impone esa tarea que algunas veces consigue, ser Don Quijote, y que al final comprueba que no lo es. Al final vuelve a ser Alonso Quijano, es decir, que realmente ese protagonista que suele olvidarse, Alonso Quijano. Enorme obra Don Quijote. Soy Margarita Díaz de León, Literatura en Espiral.